Hola, hola a todos, ¿cómo están? A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este es nuestro primer live de Consulta de la Constitución. Yo soy Carolina Rojas, periodista que nos va a acompañar hoy. Les quiero agradecer que nos estén acompañando. Y les quiero contar también un poco de por qué estamos Se escucha un haciendo poquito despacio. ahora me escuchan mejor, ¿no? Sube el volumen, quizás. Está súper alto ya, espérame, voy a sacar los audífonos y voy a... Sí. ¿Cómo me escuchan ahora? Ahora bien. ¿Ahora sí? Ya, voy Sí. a, voy a editar. Me tuve que el manos libres. Bueno, quería comentar, porque nosotros somos Fundación por la Confianza, mi nombre es Sofía Llaga, yo soy coordinadora del observatorio, y para los que no saben lo que hace el observatorio, nosotros, entre otras cosas, hacemos seguimiento de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Hoy día nos acompaña Carolina Rojas, ella es periodista, feminista, y lleva mucho tiempo dedicándose a investigar temas de infancia. Así que, Caro, te agradezco que nos acompañes el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y también le quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que si tienen comentarios, pueden escribirnos, pueden hacer preguntas también. Y bueno, esta es la primera actividad que nosotros hacemos en el marco de una campaña que se llama Derecho a tener derechos, empieza hoy. Nosotros como observadores creemos que es sumamente necesario que Chile cuente con una ley de garantías de la niñez, que ahora el 13 de agosto se cumplen 13 años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y con eso adquirió una serie de compromisos que no se han cumplido del todo. Uno de ellos es no contar con una ley de garantía. Entonces, muchas cosas de las que vamos a hablar hoy acá quizás se podrían haber evitado si contáramos con un marco legal que trabaje la presión también y que apoye a los niños, niñas y sus familias. Así que, Caro, te quería preguntar primero, ¿qué te motivó a ti a investigar temas relacionados con infancia y con adolescentes que están bajo la protección del Estado? Bueno, yo llevaba harto tiempo investigando sobre casos que aparecían de Sename, digamos, ¿no? Del tiempo que yo estaba en La Nación Domingo. Eso estoy hablando como de 13 años atrás o más. Y el primer caso que hice fue sobre un incendio en un cerecó. Y constantemente mis compañeros también estaban haciendo reportajes continuamente sobre las vulneraciones que se vivían adentro de los centros. Centros de protección y también centros, ¿no es cierto?, cerrados para jóvenes infractores de ley. Y lo que me pasaba era que en ese tiempo, que es como para mí el caso de Lisette Villa fue el punto de inflexión, antes de eso nos pasaba que no, como que no podíamos de alguna manera influir en la gente respecto de estas vulneraciones, sino que más bien los comentarios que habían a esos reportajes en ese tiempo estaban relacionados con mucha estigmatización respecto de ello. Entonces, por ejemplo, habían comentarios que eran como, bueno, se murió un delincuente más, principalmente por la confusión que la gente tiene con los hogares que están relacionados con la protección de la infancia y con los centros cerrados que son infractores, donde están los jóvenes infractores de ley, digamos. Entonces había toda una confusión y en el fondo mucha estigmatización sobre ello. Y después seguí cubriendo otros temas y pasó, ¿no es cierto?, lo de la censura del reportaje de Paula, una censura que vino del primer juzgado de familia respecto de un reportaje que hablaba de las vulneraciones que vivían algunas adolescentes en un centro cerrado para niñas embarazadas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, esa censura toca en el mismo tiempo que mientras estaba censurado, digamos, el reportaje, Lisette es asesinada, digamos, entonces el reportaje cobra una relevancia aún mayor. Y en ese sentido, después de pasar, de tener esta experiencia de ser censurada, digamos, ¿no? Y entender un poco de que estos temas son tan silenciados en nuestro país, creí que era súper oportuno comenzar una investigación que se convirtiera en un libro, pero no en un libro lleno de aspectos y de tecnicismos, ¿no? Si bien tuve que aprenderme todos los aspectos técnicos, me pareció que era súper fundamental poner las voces en quienes las necesitan tener hoy, que son las madres, digamos, ¿no?,
que han sido un poco castigadas por el sistema, y los adolescentes también que han logrado sobrevivir, digamos que ellos son sobrevivientes de estos centros, digamos. Y ahí nace, bueno, ahí nace Abandonados. Oye, Caro, partamos por la primera historia. Tú nos hablas sobre el incendio del Cereco, ¿nos podrías contar qué fue lo que sucedió ahí? Porque probablemente mucha gente no recuerda esa historia. Ah, Creo que fue en claro, sí. 2007 o 2009 Sí, por ahí. no, claro, fue como por ahí y bueno, es un centro cerrado y mueren alrededor de 11 niños, si mal no recuerdo, y, y hasta el día de hoy su familia siguen, digamos, buscando justicia. En algún momento los traté como de ubicar y era muy difícil y ellos estaban como todas las demás víctimas, ¿no es cierto?, de hijos que se han muerto dentro de estos centros de protección o para infractores de ley. Pero digamos, esa fue una de las primeras historias, pero habían muchas más que tenían que ver con los centros de San Bernardo, que en ese tiempo cubríamos en La Nación Domingo, y respecto de los castigos, ¿no es cierto?, de las vulneraciones, de las torturas, de las primeras historias que comenzaron a aparecer respecto de los castigos físicos, ¿no? Además, digamos, este reportaje que recuerdo hablaba de las condiciones de encierro, que si bien ellos tienen, ¿no es cierto?, son infractores de ley, en el fondo vivían en condiciones carcelarias, digamos, con todo esto que tiene que ver con que no hay una separación respecto de los delitos, qué sé yo, o no hay una separación etaria, creo que estaban encerrados como con candados, todo ese tipo de situaciones vulneratorias que hemos visto también a lo largo del tiempo y que se siguen como perpetuando, digamos. Esos eran como los primeros reportajes de ese tiempo, digamos, ¿no? Ujú. Claro. Y después, bueno, viene este reportaje en la revista Paula sobre esta residencia para niñas embarazadas. Y después empiezas tu investigación para el libro de Carolina. Estamos hablando con Carolina Rojas, para los que se están uniendo hace poco. Ella es periodista y también es autora del libro Abandonados, Vida y Muerte en el CNM, que lo publicaron hace muy poquito tiempo, quizás un mes puede ser. Lleva, Eh, claro, el 10 se va a cumplir recién 2 meses. Lleva Sí. poquito, poquito, poquito. Se lo recomiendo, nosotros acá ya lo tenemos, lo leímos. Y bueno, es un trabajo que tiene muchísima dedicación detrás. Se nota ahí que hay una preocupación también por el trato que se les da a las familias de las víctimas. Entonces, Carolina, antes de hablar de abandonados, también me gustaría hablar de un reportaje que publicaste con anterioridad, que es este reportaje sobre el juzgado que está abandonado al lado del CREAT Pudahuel. ¿Nos podrías contar también sobre ese caso y cómo fue tu vivencia personal también? Y también podrías aprovechar a la gente de contarle cómo a raíz de eso con la fundación nos hicimos como todos amigos. Caro, por favor. Sí, ese es un libro que en el fondo yo creo que es un reportaje, perdón, que es parte del libro también después, que yo creo que justamente viene a titular el libro, ¿no? Que es Abandonados, porque yo creo que esa es una de las historias más reveladoras del fracaso del sistema respecto de su mal diseño, pero también de cómo estas responsabilidades están súper compartidas, ¿no? Yo siempre que estaba en conversatorio he dicho que esta responsabilidad sobre todo lo que ha pasado y lo que hemos conocido durante todos estos años es una responsabilidad que no le cabe solo a Sename, sino que le cabe a la sociedad entera, digamos, y también a otras carteras como Educación, el Ministerio de Justicia, digamos, y otras más. Uh-huh. En ese sentido, este tribunal es un tribunal que está al costado del CREAT Pudahuel, y yo venía investigando hace tiempo esta situación de fugas o desistimientos de programa, como le gusta llamarlos al Sename, que es cuando los niños dejan de habitar, salen de esos lugares porque han vivido vulneraciones, etcétera, e incluso arman estos grupos que se van transformando en caletas que viven en situación de calle en el centro de Santiago en distintas partes. Pero en ese momento me llegó la denuncia de que había niños que estaban habitando este tribunal abandonado, y la verdad es que yo fui al lugar y me encontré con una situación súper dolorosa que tenía que ver con 10 niños que estaban viviendo ahí, desde los 16 hasta los 12 años, y eran niños que se habían fugado del CREAT Pudahuel y estaban viviendo situaciones de hambre, estaban la mayoría enfermos, estaban con pulmonía. Eso fue en agosto del 2018. Y la verdad es que habían sido vulnerados, habían sido linchados por los vecinos,
y en un estado de completo abandono, digamos, ¿no? Como, por eso te digo que es parte como del título del libro. Y a raíz que fui como investigando sobre el tema, pude conversar harto tiempo con ellos, digamos, me fui enterando de las situaciones vulneratorias que habían viviendo dentro y específicamente abuso sexual fue una de las primeras denuncias. Denunciaron a un paramédico de abusar de varias niñas en ese lugar. O por supuesto que esa denuncia, además de comprobarla con ellos, la pude chequear después. Ese se hizo parte de una denuncia en que la fundación de ustedes nos acompañó y, en una querella que luego fue denuncia y se logró sacar a ese personaje de ese lugar. Pero en realidad ella no solo contaba en ese tipo de vulneración, sino que aparte del abuso sexual habían castigos, peleas con los tíos, ellos decían peleas, pero en realidad eran catalogados de tortura, todo lo que nosotros conocemos que tiene que ver con doblar los brazos, hacer contenciones. También ellos revelaban situaciones que cuando estaban en los techos, por ejemplo, en vez para evitar las fugas, por ejemplo, los manguereaban para que se resbalaran y cayeran, ¿no? O tuvieran, les tiraban piedras, digamos, ese tipo de situaciones que son tan vulneratorias que para ellos estaban absolutamente normalizadas. Entonces, yo traté de estar con ellos mucho más tiempo de lo que podía entregar, o sea, de estar con ellos más allá del tiempo periodístico que siempre tenemos para un reportaje, y traté de seguirlos al menos por 15 días. Y la verdad es que me encontré con situaciones bastante dolorosas. La mayoría había perdido el vínculo con sus familias. Me encontré con el caso de una niña con la que hasta el día de hoy tengo contacto y ella vivía en el norte, digamos. Entonces no solo había una situación que se había cortado su vínculo familiar, sino que había un desarraigo de su situación. Por eso digo que es una responsabilidad que le cabe también a otras instancias o a otros personajes, digamos, ¿no? Los jueces viven haciendo como un mea culpa de esta situación y todo, pero la verdad es que son ellos quienes, a través de un tribunal de familia, son los que ingresan a los niños a estos hogares y pueden determinar en qué hogar ingresarlo. Y había una niña que estaba en el norte y que había pasado del norte a La Serena y de La Serena a Santiago. Entonces, ese tipo de situaciones que finalmente son tan aberrantes, ¿no es cierto?, que en el fondo no hay una preocupación por la dignidad de esos niños que habitan esos lugares. Eso fue mi principal preocupación. Además, que mientras pasaban los días me pude dar cuenta de que los mismos educadores de trato directo del CREAT Pudahuel sabían que ellos estaban así, sabían en las condiciones que ellos estaban. Ellos revelaron que, digamos, la gente tenía conocimiento de su situación, los profesionales que trabajaban en el CREAT, y además yo vi cómo pasaba una patrulla de carabineros de la comisaría número 26 de ese lugar, y los veía que estaban ahí, y seguían, digamos, ¿no? Con todo el problema que hay, porque imagínate el riesgo de que ellos estuvieran ahí desde redes de explotación sexual, igual había consumo problemático de drogas, otras situaciones. Había un niño que había estado a punto de morir porque un niño mayor, digamos, de 19 años, le había dado fármaco, y este niño como que había colapsado, y ellos mismos, dentro de su propia solidaridad, habían llevado a este niño a un centro de emergencia, digamos, ¿no? Entonces habían situaciones que eran constitutivas de delito, habían situaciones vulneratorias, y yo creo que ese fue uno de los capítulos que más me costó reportear respecto a la crudeza de los hechos que ellos relataban, digamos, y el abandono, digamos, ¿no? Caro, nos están preguntando si es que existen protocolos publicados del manejo para estas situaciones de crisis que viven de repente los niños. Bueno, ¿tú tienes conocimiento sobre eso? O sea, claro, tengo un conocimiento, pero podríamos estar aquí mucho rato, pero el tema es que esos protocolos están, los vimos también en el caso de Lisette, respecto de las contenciones, por ejemplo, y finalmente los protocolos existen, igual que pasa con el tema de carabineros, ¿no? Los protocolos están respecto de las situaciones y los protocolos que tienen que darse, ¿no es cierto? Esto de las contenciones que se realizaban o el uso excesivo de eso, de SOS, ¿cachai? Son cosas que nosotros hemos visto a lo largo. Hay protocolos, los protocolos existen, hay circulares que tienen que impartirse, digamos, cuando hay una situación vulneratoria de un educador de trato directo, pero a mí lo que me ha tocado como ver en el libro es como que sí, estas circulares no quedan finalmente en ningún lugar. Por ejemplo, en el caso de Lisette, hubo contenciones indebidas, pero no solo
en ese momento, ¿no? En el que ella está, en el que ella fallece, digamos, o es asesinada más bien, sino que habían ocurrido situaciones similares a lo largo de toda su estadía en el Galvarino, por ejemplo. Y a partir de eso, ya también habían unas denuncias sobre su principal agresor, hay un nombre particular que se identifica, y ese personaje había sido denunciado, y había sido denunciado a la directora, y supuestamente se había hecho funcionar estas circulares, ¿no es cierto?, que se tienen que en algún momento se tienen que, estas especies de sumarios internos, ¿no? Y finalmente esas circulares no llegaban a nada. Entonces, más allá de explicar los protocolos, yo creo que es súper interesante comparar un poco que pasa la misma situación con Carabineros, que los protocolos existen. Hay muchos protocolos para los centros de protección. Pero con el tiempo, o sea, nosotros lo que hemos evidenciado, yo desde mi lugar de periodista, es que esos protocolos no se respetan y nunca se han respetado, digamos, ¿no? O sea, el Lisset había tenido un sinnúmero de intervenciones y es tanto que una de las educadoras de trato directo, que luego digamos, de salir un tiempo del CREAT Galvarino, llega y dice que, por ejemplo, uno de los juegos de los niños era contenerse a sí mismos. Por ejemplo, ellos mismos se envolvían como en frazadas, o en alfombras, o sea, como que ni siquiera había como un espacio en el fondo para contener a ese niño de otra forma, digamos, ¿no? La primera contención es arroparlos, digamos, en estas frazadas y todo, era algo permanente, que es lo que sale en el capítulo del libro, y creo que no se ha revelado en otro reportaje ni nada, que estaba tan normalizado el uso de ese tipo de contención, ¿no? Que tiene que ver con asfixiar, digamos, a los niños. Pero bueno, hay otros protocolos pero eso da como más para largo, digamos, pero los protocolos existen, están, pero no se cumplen, digamos, como para poder explicar un poco el contexto de las situaciones que se vivencian adentro. Lo mismo con los centros cerrados, digamos, ¿no? Como los CIPS-RC y todo, los protocolos existen, pero finalmente cuando uno investiga se da cuenta que no hay separación por grupo etario, pese a que estos centros cerrados tienen que tener actividades para los niños, ellos viven en condiciones de encierro que jueces como Nel Greven han criticado, pero estas situaciones se siguen sucediendo a lo largo del tiempo, digamos. Por eso creo que es más importante destacar que los protocolos hay, y hay un sinnúmero de protocolos, pero que no se respetan, digamos. Sí, así es. De hecho, cuando avance un poquito más en la conversación, vamos a comentar también sobre la experiencia que tuvimos nosotros como observatorio entrevistando a algunos adolescentes que estuvieron detenidos durante bastantes días a causa de su participación en hechos relacionados con el estallido social. Pero eso lo vamos a dejar más para el final. Ahora, Caro, voy a volver a presentar a Carolina, periodista, autora de Abandonados, Vida y Muerte en el Sename, porque se ha ido uniendo más gente. Todo lo que Caro está comentando está en este libro también. Los invito a que lo puedan comprar, que lo consigan, porque la verdad es que es un trabajo bien interesante. Sobre esta investigación, Caro, que hiciste para el libro, me gustaría que nos comentaras sobre las dificultades que hay para poder hablar con las familias. Muchas de las familias sienten una gran desconfianza, producto de que ellos también han vivido violencia como institucional y mucha estigmatización. Entonces, ¿tú nos podrías comentar cómo fue tu experiencia trabajando con las familias para poder llegar al resultado del libro que publicaste hace un poquito más de un mes? Sí, yo creo que si hay algo que no se contempla acá son los derechos de los padres. Por ejemplo, yo creo que siempre se pone como agente vulnerador a los padres o principalmente a las madres, y eso es un poco una manera facilista de quitar la responsabilidad, ¿no es cierto?, que tienen los centros o lo que tiene el Servicio Nacional de Menores, porque aunque estos centros estén bajo, digamos, o sea, sean también OCAS, digamos, ¿no?, la supervisión aquí la tiene que tener Sename. En ese sentido, lo que yo he visto es que el sistema ha sido muy castigador con estas familias, principalmente con la pobreza, y a mí siempre me he tratado de dejar súper claro la correlación que hay entre la pobreza y la institucionalización. Como he dicho en nuestros conversatorios, yo creo que vulneraciones, abusos sexuales también existen en los estratos altos, pero acá hay un castigo a la pobreza y hay un castigo a las familias pobres. Y en ese sentido, yo creo que si bien cuesta hablar con ellos, la verdad es que a mí no me costó tanto porque llevaba mucho tiempo como en el tema
y trato de resolver eso con un seguimiento, ¿no? Generalmente, el caso, por ejemplo, de Daniel Ballestero, que está en el libro, yo tenía hace tiempo, lo había reporteado, pero siempre había querido tener la posibilidad de poder retratar cómo se fractura a las familias tras la muerte de un hijo en un centro, por ejemplo, el asesinato en este caso de Daniel. Y en ese sentido, con Eliana, con su madre, traté de hacer un seguimiento de su vida por bastante tiempo durante el reporteo, de que fueron 3 años de abandonado, y la verdad es que así pude como retratarla en distintas instancias de su propio dolor, y también tuve que hacerme de este tiempo porque eh, para mí lo más importante también era no revictimizar, y en ese sentido, tras distintas entrevistas, sus propias, digamos, dolores o lo que ella, la historia que ella tiene para contar va saliendo también de manera espontánea, porque también son familias que han sido muy silenciadas y familias con las que no se ha hecho ningún trabajo, por cierto, ¿no? Daniel, por ejemplo, era un niño que tenía un consumo problemático de drogas, que estaba siendo tratado por eso y yo creo que no debería haber estado encerrado. Él tenía un consumo que tiene que ver con su salud, digamos, ¿no? Entonces, él había cumplido con cierta parte de su condena, pero había estado, digamos, en el centro, no estaba separado de grupos con el que había más riesgo, ¿no? Y él había dejado eso, digamos, estampado como denuncia. Entonces, esas situaciones que son tan vulneratorias, en que las madres no son escuchadas, en que Liana incluso hablaba con autoridad respecto de los propios riesgos que estaba viviendo su hijo, también me tocaba verlos en los hogares de protección. Justamente ahora, antes del conversatorio, estaba hablando con las mamás de Hualpén, y les mando un saludo porque ahí está Yasmín Contreras, que es una mamá con la que tengo una relación bastante cercana hace mucho tiempo, y también está Joana Oyarzo, y a ellas en innumerables entrevistas, ellas me han dicho, ellas son víctimas de adopciones irregulares, ¿no? Ambas están hoy peleando por saber el paradero de sus hijos. Ambas denuncian a centros de protección que de un momento a otro cortaron el vínculo con ellas y fueron castigadas, digamos, por su pobreza. Una en un caso trabajaba en una pesquera, era una madre jefa de familia, son familias monoparentales, y el tema de las adopciones irregulares yo creo que retrata muy bien el castigo que hay sobre esta familia, digamos, ¿no? El castigo a la pobreza, el nulo trabajo que se hace con ellas, en el caso de Hualpén, y de otras mamás con las que ha tocado conversar, ellas apuntan, por ejemplo, a que de un momento a otro las visitas de sus hijas No sé si soy yo o si es la Caro la que perdió la conexión. ¿Me podrían ayudar en los comentarios, por favor? Porque no... ahí sí, Caro, ¿no? no te escucho. Sí, no sé si fuiste Ahí tú o sí, fui yo. como Ah, sí. ya. Ah, fue la Caro. Ya. No, Caro, fuiste estábamos hablando tú. del tema de Hualpén. Así que si lo podemos retomar, creo que de nuevo te perdimos. A ver, Caro, ¿está ahí? Está cargando la Caro. Y A ver, ahora, espera. Caro, a ver. Ahora. Te veo. Veo, pero no está pegada la conexión. Ya, esperemos que la Caro se conecte nuevamente. Estamos hablando del tema de Hualpén. Hace un tiempo atrás, la residencia Nido Amigó, que está en la octava región, fue denunciada por explotación sexual infantil de dos hermanos. Eh, Surgieron otras denuncias más relacionadas con adopciones irregulares dentro de la misma región. Hasta el momento hay 6 denuncias ya que se han puesto a tribunales por esta situación de adopciones irregulares. Se está investigando, pero estas investigaciones son sumamente largas. Dame un poco que me están hablando acá. Dame un segundo a ver si puedo recuperar la conexión con la Caro.
Ahí ya la avisé, espérame, aquí está la Carolina, volvió. Listo, ahí sí. Estamos esperando que la se conecte. Me parece esperando. Ahí sí. Sí, sí, me Cosas que conecté pasan. como sí, bueno, más. Ya, no estamos, que retomemos el tema de Walpel, está contando la gente desde por qué estamos hablando de esto, sobre la primera denuncia de explotación sexual infantil contra la directora Evelyn Oñate, directora de la residencia Nido Amigos. Sí, Les quiero contar también que esta fundación tiene otra residencia en Arica que sigue funcionando. Esta residencia de Walpen fue cerrada, pero es porque se le acabó el convenio también con CNM. No es que CNM haya decidido cerrar la residencia a causa de esta denuncia. Se terminó el convenio y por eso lo cerraron. Esta fundación, Fundación Amigo, tiene otra residencia más genérica. Entonces yo le conté a gente que nos está acompañando de que a raíz de esta denuncia se formó esta agrupación de madres, no sé si será la misma, si es que las personas con las que tú tienes contacto son parte de esta agrupación de madres desesperadas. Caro, ¿nos podrías contar? Retomemos sí, lo que vamos a... son varias mamás, digamos, ¿no? Está Yanina, que está liderando, digamos, el tema ya, pero se unió a Yasmín Contreras, que también en la octava región veníamos hace mucho tiempo denunciando la adopción irregular. En el tema, para poner en contexto, una adopción irregular tiene que reunir las características en que no se notifica a la madre respecto de esto, ¿no? Entonces, también para poner en contexto, varias madres del caso Walpen lo que denuncian es que ellas firmaron un papel entre Evelyn Oñate y las mujeres carne de cañón, digamos, eran abuelas analfabetas o madres, digamos, que habían recibido, no sé, muy poca educación respecto de, entonces mandaban sus documentos ante esta autoridad, ¿no es cierto?, a este personaje que se veía tan poderoso, digamos, y ellas también tenían, se enfrentaban a estas situaciones como de maltrato, digamos, cada vez que iban a ver a sus hijos, o de constantes críticas respecto a la forma en que ellas cuidaban a sus hijos, digamos, ¿no? Eran atacadas, digamos, de manera directa constantemente por ella, y en ese sentido también ahí este caso revela un poco el riesgo de los organismos colaboradores, ¿no es cierto?, que son los OCAs en el fondo, que de alguna manera estos organismos privados lo que tienen es que, lo que se ha denunciado también en otros reportajes, ¿no?, que ellos son los mismos los que entregan las evaluaciones de la familia y luego un juez revisa la evaluación que hizo este OCA, que no tiene ningún interés, por supuesto, en que el niño deje de ser institucionalizado porque recibe una subvención, no solo por eso, sino también probablemente en un programa en que esté el niño. Entonces, digamos, no tiene, esta misma organismo no tiene interés en que este niño se desinstitucionalice. Generalmente un niño tiene que estar 6 meses o un año, y yo lo que me he encontrado que hay niños que están 5 años, de los 2 a los 10, incluso hay niñas que han estado de 2 hasta los 18 años en un organismo privado, en un hogar de protección de un organismo privado. Entonces, ellas lo que denuncian, que en algún momento se corta la relación con ellas, y luego caen en cuenta que en algún momento firmaron un papel que tiene que ver o con una dieta o que tenía que ver sobre regular las visitas, etcétera, y luego con el tiempo y por el patrón en que todas denunciaban lo mismo, cayeron en cuenta de que de alguna manera habían sido como engañadas, ¿no? A partir de eso, en un reportaje posterior que yo hice, me di cuenta de que tras una visita de una jueza se habían dado cuenta de que de 22 niños o 23 niños, 17 estaban susceptibles de adopción, lo que habla de que era más del 90%. Entonces, por eso digo que no es una responsabilidad que solo radica en Sename, sino también yo digo como esa jueza, ¿no es cierto?, no vio algo irregular en que 17 niños de 23 estuvieran susceptibles de adopción. Entonces, eso pasa constantemente en hogares y particularmente también en hogares del sur. Eso se da mucho, el tema de las adopciones irregulares, algo que viene denunciando desde el tiempo de la dictadura también, ¿no es cierto?, que tiene que ver también, yo creo, con algo que se ha heredado, perdón, de ese tiempo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en estos dos casos, Joana, por ejemplo, sus hijos salieron a Francia, y ahí tú te das cuenta, desde su lucha, desde con la responsabilidad que ella enfrenta
este episodio que en el fondo la quiebra y todo, pero ahí está ella trabajando, juntando documentos, constantemente llamando a la prensa, te das cuenta que es imposible que ella de alguna manera en el fondo haya abandonado a sus hijos, y lo que ella relata es que en algún momento es desde del propio municipio que tras su situación súper precaria, le dicen que pueden tener a los 3 niños en un hogar, en una residencia de allá católica, que es Eleonora Giorgi. Después yo me pude dar cuenta que la monja, que es directora de ese hogar, tiene bastante, en el fondo, redes, digamos, dentro de la región, tiene harto poder. Y en algún momento, tras 2 o 3 meses, ella comienza a tener problemas para visitar a sus hijos, hasta que de alguna manera se elabora un informe que la termina alejando completamente, y después, en un tiempo como muy corto, sus hijos salen susceptibles de adopción y salen al extranjero, lo que es aún más irregular, porque deberían, ¿no es cierto?, ella entregaba la posibilidad de que sus hijos se podían quedar con una persona a la extensión de su familia, había tías, había abuelas, etcétera, y no se le da esta posibilidad, y tampoco se da en el último caso la posibilidad de una adopción dentro de Chile, sino que salen al extranjero. Entonces, todas esas situaciones irregulares es lo que a través de tiempo he podido consignar con sus historias, y la verdad es que las mujeres se parecen bastante en su biografía, son mujeres que no tienen redes, que están muy precarizadas, que necesitan trabajar, que constantemente las están castigando porque no llegan a tiempo a las visitas, pero a la vez no llegan a tiempo a las visitas porque están trabajando. Entonces, todas esas situaciones y exigencias que constantemente les van poniendo, digamos, ¿no? Entonces, por eso me refiero que hay que tener especial ojo en este castigo que generalmente se le da a las cuidadoras, digamos, ¿no? Que es algo también que uno puede cruzar con la perspectiva de género en términos de qué cuidado se les da a esas madres que están solas, porque hay una característica que yo me puedo dar cuenta dentro del libro, es que yo no hablé con ningún padre, yo solo hablé con mujeres. Entonces, en ese sentido, es un sistema que castiga a esas mujeres, ¿no es cierto?, que está constantemente pidiéndole que la casa tenga ciertas características, que su trabajo tiene que tener ciertas características, que las horas de cuidado tienen que ser tantas específicamente, que la dieta tiene que ser tanto, porque hasta en eso reciben exigencias. Y la verdad es que no hay un trabajo con ellas, no hay un trabajo ni psicológico, ni de revinculación, de ningún tipo. Claro, y esto que tú cuentas, es como dice, esta biografía se repite en casi todas las mujeres. Yo estuve leyendo testimonios de las mamás que denuncian adopciones irregulares, y todas cuentan más o menos la misma historia. Les quiero contar también que en abril del año 2019 el Poder Judicial visitó la residencia de Hualpén, porque es una obligación que tiene el Tribunal de Familia de visitar todas las residencias de Sename y hacer una evaluación, es una ficha. Todas estas fichas están juntas en un informe del Poder Judicial que se publica, bueno, ahora no está arriba, porque otro día de verlo, pero yo lo tenía descargado, así que lo puedo revisar. Efectivamente, como dice la Caro, cuando el Poder Judicial visitó el centro de Hualpén en abril, ya estaban estas 16 o 17 niños susceptibles para ser adoptados, que era algo bastante llamativo si lo comparamos con las fichas de las otras residencias visitadas. Otra cosa que llama la atención de esto es que esa visita dio cuenta de que en la residencia de Hualpén se estaban vulnerando los derechos de niños, había hacinamiento, y había incluso una educadora que estaba separada por orden del tribunal, había un recurso de protección. Pero lo más llamativo de esto es que Sename, en su evaluación anual, que ellos también hacen una evaluación anual, le puso una nota 8 a esta residencia, la calificó de muy buena, igual que a la mayoría de las residencias que hay en Chile. Entonces, también es importante y es necesario poner foco en cómo se está supervisando. Porque si el Poder Judicial dice, por un lado, de que hay cosas que están funcionando mal, como que hay hacinamiento, de que hay una educadora que fue separada de sus funciones por maltratar a un niño de la residencia, y después va a Sename y le pone una nota muy buena, también es importante evaluar cuáles son las responsabilidades administrativas que tiene la institución, sin desmerecer de que esto es un problema estatal, no es solamente Sename los que tienen alguna responsabilidad en los hechos, como dijo la Caro, acá hay problemas también que son de otras instituciones, desde tribunales también, o como apoya, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, esto tiene que ser algo interseccional. Bueno, continuamos, Caro. También te quería preguntar sobre el nuevo servicio. El nuevo servicio viene a reemplazar al Sename. Es un proyecto que se aprobó hace poquito y que está ahí en espera porque el presidente envió un veto, y lo que vetó el presidente Sebastián Piñera es un artículo transitorio que lo que hace es
condicionar la implementación del nuevo servicio a que se apruebe la ley de garantía. Y la ley de garantía es algo que se está esperando hace muchísimos años. Además de eso, otra de las cosas que incluye el veto es que baja las exigencias a las OCA, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Entonces, Carolina, quisiera saber qué te parece a ti este proyecto que fue aprobado y si es que hay algún comentario que quieras hacer al respecto. O sea, yo creo que siempre todo sigue como en la retórica legal, ¿no? Que tiene que ver con que son los niños, niñas y adolescentes son los más importantes, pero respecto de este veto y lo que sigue ocurriendo, ¿no es cierto? Es que en el fondo yo creo que lo que hemos podido vivenciar es que va a ser Sename con un cambio de nombre en algún momento, pero ahora resulta que seguimos viendo el tema de este pase, ¿no? De nuevo, este pase de gol que se le da de nuevo a las OCA. Esa yo creo que es una de las señales más fuertes que podemos evidenciar, que aquí hay un lobby político que lleva años. Yo creo que eso la gente lo tiene que saber, ¿no es cierto? Y pongámoslas en contexto de que los centros directos de Sename, los CREAT, son menos de 20 y las OCA son 247. Los OCAS son 247. Y que en el fondo esto se ha transformado en un negocio, ¿no es cierto?, que es la subvención que existe por niño, y por ende se ha convertido en algo perverso, ¿no?, en un sentido perverso respecto de lo que te comentaba de antes, que estos centros finalmente no tienen ningún interés en desinstitucionalizar al niño, revincularlo y devolverlo a su familia. En mi opinión, yo creo que como ya he establecido esta correlación que existe entre institucionalización y pobreza, yo creo que la institucionalización tiene que ser la última de las instancias, ¿no? Una, porque ya hemos comprobado que es un sistema que ha fallado por su mala estructura preexistente, porque hay algo que está en los cimientos. Uno tiene que ver por el diseño, y lo otro tiene que ver con la cultura del maltrato, ¿no? Algo que está como enquistado, digamos, que hemos visto que se perpetúa, que los educadores de trato directo que ingresan empiezan a comportarse de la misma manera que los otros educadores, ¿no? Tiene que ver con las torturas, con estos protocolos que ya hemos hablado, con esta falta de seguimiento de los protocolos, con este desconocimiento que hay, con la escasa preparación que tienen los educadores de trato directo, digamos, sobre su experiencia con niños, ¿no? Entonces por eso creo que de alguna manera las OCAs son las que están apuntadas como parte de los centros que más han tenido vulneraciones y han sido denunciados por vulneraciones, ¿no? Acordémonos del informe de la jueza Geldres, ¿no es cierto?, donde había un sinnúmero de abusos sexuales que apuntaban a estas OCAs y que finalmente esas denuncias quedaron en nada. Y hoy nuevamente, por ejemplo, no sé hace cuántos días pasó lo de la aldea Mis Amigos, ¿no? Y que también es que es un centro que es parte de un organismo colaborador de Sename, en que esas situaciones vulneratorias, ¿no es cierto?, de golpizas, de torturas, de escasas raciones de comida, etcétera, las vemos de manera constante. Entonces yo no sé qué más tiene que pasar, digamos, para que entendamos de alguna manera el daño que estamos haciendo, digamos, y que está ocurriendo a vista y paciencia de todos, pero también a vista y paciencia de todos podemos ver que en cada proyecto de ley hay personajes que son conocidos, ¿no es cierto?, políticamente, digamos, y hacen una serie, incluso participan en las indicaciones que se les pueden hacer a los proyectos de ley. Entonces son situaciones tan aberrantes que tienen que ver con este lobby, con los intereses económicos que hay, ¿no? En esta situación en que un niño se ha convertido como en un voucher, ¿no?, que es algo, que hay un negocio, digamos, ¿no? Y eso es súper importante, y es importante no despolitizarlo, digamos, ¿no? Por eso también yo creo que son tan importantes estos conversatorios, porque más allá del testimonio, ¿no es cierto?, de los daños que ha generado Sename, digamos, ¿no? Sename por su responsabilidad que tiene, por sus centros de administración directa y la responsabilidad que le cabe de supervisar a estas residencias de organismos colaboradores, no lo ha hecho. Entonces, más allá de ese daño, también tenemos que hablar, digamos, de las cosas, de lo político, ¿no? Desde que esto se ha transformado en negocio, y a partir de ahí viene todo lo demás como consecuencia, ¿no? Porque no hay una supervisión de estos centros, porque estos centros actúan
como privados, pero finalmente no, siempre están recibiendo esta subvención del Estado, siempre están cuestionando que reciben muy poca subvención y la verdad es que reciben bastante dinero, pero ese dinero no llega a los niños, por eso ocurren todo este tipo de situaciones que se pueden dar cuenta como situaciones de hacinamiento, de maltrato, por esto de educadores de directorio de nuevo, no tienen preparación, Walpen, Aldea Mis Amigos y un montón de otros centros, digamos, que van a seguir saliendo y estas situaciones, ¿no es cierto?, de denuncia van a seguir pasando. O sea, por eso digo que en el fondo la ley de garantía era súper importante para esto, ¿no? Y en ese veto y en particular a esto, ¿no es cierto?, vemos el interés real que hay sobre la infancia y los niños primeros, que finalmente solo es una retórica, ¿no? Es una retórica porque no es real finalmente, los cambios no se hacen, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante poner ojo en los organismos colaboradores de Sename, que son como el mal mayor de este tipo de situaciones de la que hemos tenido conocimientos hace tanto tiempo, que tienen que ver con el diseño del sistema finalmente. Sí, no olvidemos además que hace pocos años atrás el Comité de los Derechos del Niño fue sumamente lapidario con el resultado de su investigación, donde dijo que acá en Chile se violaban sistemáticamente los derechos humanos de los niños que estaban bajo protección del Estado. Entre las recomendaciones que dio estaba justamente este cambio en la estructura de financiamiento del Servicio Nacional de Menores, pero como bien dices tú, Caro, eso se mantiene, como el pago por niño en el fondo, que al final es casi un incentivo para mantener a los niños institucionalizados, como tú decías hace un rato atrás. Bueno, pasando a otro tema, porque ya nos queda poquito rato y es algo de lo que quería mucho conversar con tú, es sobre el último capítulo de tu libro, que habla sobre el estallido social y la primera línea. Claro, ¿nos podrías contar sobre ese capítulo, cómo fue también reportearlo, porque tuviste que ir ahí también en la primera línea para poder conversar con los niños que te dieron su testimonio, y también que nos hable un poquito de lo que hay detrás de las historias de estos adolescentes que son protagonistas de ese último capítulo del libro? Estamos hablando con Carolina Rojas, que es periodista y autora de Abandonados, Vida y Muerte en el Sename. Claro, yo creo que esa es otra de las historias que tiene que ver justamente con el título del libro, Abandonado. A mí yo quería poder comprobar que los niños primero y todas estas proclamas suntuosas que tienen como un tenor casi poético, finalmente no tienen ninguna efectividad. O sea, lo que yo pude ver es que a raíz de que había seguido a varios grupos de niños durante al menos 2 años, que vivían en situación de calle, pero vivían en situación de calle por un nuevo factor, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el abandono de programa o desistimiento de programa, pero que finalmente son fugas. Y son fugas porque estos centros que no deberían tener condiciones de encierro, tienen condiciones de encierro. Pues a mí me ha tocado ver residencias que tienen púas, que las niñas no salen en semanas o en meses, y esas situaciones, todas esas situaciones vulneratorias que ya hemos conversado. Entonces, a raíz de eso, ellos se fugan y van conformando caletas en Santa Ana, en el Parque Bustamante, me tocó ver bastantes, y en otros lugares. Y la verdad que había niños que eran del CREAT Pudahuel, incluso del CREAT Playa Ancha, y había niños de Valdivia, por ejemplo, a ese nivel de abandono, digamos, ¿no?, para incluir el título del libro. Y en general, ¿qué pasa? Ellos venían denunciando antes del estallido social mucha violencia policial, y la verdad es que sus denuncias eran bastante verosímiles, ¿no?, que tenían que ver justamente con que los subían a patrullas, con que siendo, ¿no es cierto?, menores de edad. Todas esas cosas, ese tipo de situaciones vulneratorias, las golpizas. Incluso yo vi bastantes videos en que ellos muchas veces estaban tomando desayuno con personas que tienen una preocupación real por ellos, movidos por el amor, no porque el Estado se los exija, y les iban a dejar desayuno y de repente aparecían carabineros, ¿no es cierto?, o de la primera comisaría, que luego tras el estallido fue denunciada por ser una de las más represoras, digamos, ¿no? Y ellos tenían estos videos donde tomaban a uno de los chicos, se lo trataban de llevar, todos gritaban, o sea, situaciones altamente traumáticas. Golpizas, habían sido gaseados, y tras el estallido, ¿qué pasa? Que todas sus denuncias se me hicieron aún más verosímiles.
y pude contactar a algunos de ellos, ¿no? Y seguir y encontrar a otros nuevos, digamos, ¿no? Y la verdad es que ellos encuentran en este relato, ¿no es cierto?, de la calle, que dice no más Sename, empiezan a sentir que su voz por primera vez es escuchada. Y al ellos ver que otras personas eran reprimidas, empiezan a decir, bueno, ahora ellos saben lo que nosotros hemos pasado durante tanto tiempo. Y ahí yo siento que ellos empiezan a sentir que hay cierta reparación dentro de la reparación mínima que puedan tener, ¿no es cierto? Y a la vez ellos empiezan a decir que en esos grupos que no hay ninguna organización, pese a que los trataron como de criminalizar a estos niños, ¿no? Que no hay una organización, sino que era sumamente espontánea en algunos casos, empiezan a decir, yo siento que aquí a mí como que se me escucha porque esta gente está siendo reprimida, esta gente está siendo vulnerada como yo, entonces, no sé, yo con los cabros que llegan de tal lugar, yo con ellos converso y ellos me escuchan, etcétera. Entonces, fue súper bonito, pero a la vez fue súper doloroso porque encontré otros casos. Había un caso de un adulto en situación de calle que venía del sur y había sido víctima de tortura en el CIPCRC de Cholchol. Y allá el tema de Sename digamos, con las comunidades mapuche tiene totalmente otro tenor que lo hemos visto estos días, ¿no? Si acá son vulnerados, allá, imagínate. Y pude conocer esas historias, también pude conocer la historia de otro joven que había crecido en la calle y que había pertenecido al CREAT Pudahuel, cuando incluso tenía otro nombre, y él decía un poco cómo lo había afectado todo esto, y ahí tú te das cuenta del quiebre que genera la institucionalización por tantos años. O sea, eso es lo más doloroso. Yo creo que por eso ese capítulo es tan importante, porque habla del fracaso del sistema completo, ¿no? O sea, ¿para qué están institucionalizados? ¿Para que después vivan en situación de calle? ¿Para que no haya la posibilidad de un futuro? O sea, es sumamente doloroso ver cómo tú ves adultos que salieron del CREAT Pudahuel y que han absolutamente abandonado, no tienen trabajo ni tienen ninguna oportunidad, digamos, y más encima están altamente traumatizados por las condiciones de encierro que vivieron desde su primera infancia hasta los 18 años. Entonces, yo creo que ese capítulo es súper elocuente de la falla de ese sistema, ¿no es cierto? De cómo después, ¿no es cierto?, de que salen de Sename es otra historia también. Y fugarse de Sename también tiene otras vulneraciones. No es que ellos afuera encuentran, parentalizan, hacen estas verdaderas como clanes o familias, se cuidan entre ellos dentro de lo que pueden, pero también hay mucho consumo problemático, también hay mucha exposición a la explotación sexual, y la verdad es que a ellos nadie los busca, porque como puedes también ver en el capítulo sobre el tribunal, la verdad es que los carabineros pasan y no los buscan, pese a todas las órdenes o cientos de órdenes de búsqueda que hay. Se muere un niño de Sename y nadie se entera, digamos, ¿no? Se muere un niño, o sea, hace el 2018 hubo un incendio en una casona de la calle Ejército, donde vivían niños de 16, 15 y hasta 12 años, o sea, y los vecinos lo que hacían era denunciarlo, porque siempre estos niños además son criminalizados. Y la verdad es que se salvaron de ese incendio por suerte, pero se podrían haber muerto todos. ¿Y qué habría pasado? Habríamos visto a las autoridades reaccionando nuevamente de forma tardía respecto de lo que sucede. Pero todos sabían que esos niños estaban viviendo allí, en condiciones extremas, de hambre, de enfermedad, de pulmonía, y sí, por eso te digo, si no es por la buena voluntad de personas o fundaciones como Abrazarte, que hacen trabajo con niños de calle, esos niños estarían en completo abandono. Nos preguntan el nombre del libro, Abandonados, vida y muerte en el Sename. La autora Carolina Rojas nos está acompañando ahora. Caro, después de Sincerio, ¿hubo alguna preocupación por parte de Sename o de alguna otra institución sobre No, ninguna. No, Ninguna. Todos están en situación de calle. Y ahora con la pandemia tampoco, al parecer, hay alguna preocupación especial por parte de las instituciones de saber dónde están los niños que están en situación de calle. No, preocupación por gente como tú o como yo que siente las ganas de ayudar a esas personas, pero ninguna fundación.
salvo Abrazarte, que lleva hace años haciendo trabajo de calle, pero que está completamente sobrepasada por esta situación. Bueno, nosotros en el observatorio sacamos hace un par de meses atrás el informe anual y hay un capítulo que habla sobre el tema del estallido social. Eh, Se denunciaron más de 600 y tantos casos de vulneración a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes por parte principalmente de Carabineros. Y hay un dato que es bien curioso porque más del 50% de los niños que sufrieron violaciones a los derechos humanos son niños que estaban bajo protección del Estado. Eso por una parte. La proporción es muy alta, dado que, no sé, en Chile hay más de 4 millones de niños y en bajo protección del Estado hay menos de 200.000. Entonces, la proporción es sumamente alta, que la mitad de los niños que fueron vulnerados sean niños que estaban bajo protección del Estado, ya habla de que estando dentro de la institución o fuera de la institución, son niños que son altamente vulnerados y estigmatizados y criminalizados, como tú bien decías, Karen. Otra cosa que nos llamó la atención también es que cuando tuvimos que entrevistar a los adolescentes que estuvieron detenidos por el estallido social, ellos también, volviendo al tema del protocolo, dentro de los CIP y los CRC se siguen violando los derechos humanos de los adolescentes que ahí están. Ellos nos hablaban sobre desnudamiento, sobre uso de gas pimienta dentro de las casas donde ellos estaban, golpes. Entonces, es importante también que se ponga foco en que el protocolo está, pero cómo se hace y se obliga a su cumplimiento. Ya estamos cerrando. Caro, no sé si quieres decir algo antes de finalizar esta transmisión. Sí, hay mucha gente que está preguntando por el nombre del libro. El libro se llama Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Son 10 capítulos en que traté de contar estas historias de la mejor manera posible, de la manera más respetuosa posible y también con un relato de reparación, porque creo que muchas familias necesitan reparación y de eso no se habla nunca. Sobre todo en las familias que sus hijos han sido asesinados dentro de residencias o centros cerrados, digamos, para infractores de ley, como es el caso de Daniel Ballestero, pero también en centro de protección, como es el caso de Lisette Villa, porque por nombrar a los emblemáticos, pero la verdad es que hay otros que se desconocen, digamos, ¿no? Porque son muchos. Y yo creo que, en mi opinión, para irme con una reflexión, creo que esta es una de las heridas más grandes respecto a los derechos humanos después de la dictadura, y creo que hay que hacerse cargo de una vez por todas y empezar a conversar, porque en este país parece que a la gente no le gusta mencionar, le gusta silenciar ciertas cosas, por eso cada capítulo del libro lleva el nombre de un niño, porque me parecía, de nuevo, que era muy importante insistir en esta retórica de reparación y finalmente en darle voz a quienes no se les ha dado voz, que son los niños, niñas y adolescentes, y a sus padres también, y a sus madres principalmente, porque, insisto, aquí hay un castigo a las familias pobres, hay un castigo a la pobreza, y creo que en eso tenemos que poner especial ojo. Estamos de acuerdo contigo, Caro. Entre el 2005 y el 2019 son 1.600 niños que fallecieron bajo protección del Estado. Y como dices tú, no es algo de lo que se hable mucho, es difícil saber quiénes son. Se sabe gracias al trabajo de investigación que hacen periodistas como tú. No es muy fácil hacer la información, no es fácil investigar, tú debes saberlo bien. Están preguntándonos dónde está disponible el libro, Caro. Sí, está disponible ya en varias librerías en que leo, y está el otro día, Busca Libre. Busca Libre es donde más está con entrega así como inmediata, que creo que demora un día, me estaban contando hace poquito, digamos. Así que está con entrega urgente. Sumamente rápido y para que no salgan de la casa si es que están en comunas que están con confinamiento todavía. Bueno, Caro, te quiero agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy, te quiero agradecer también por el trabajo que has realizado, por tu dedicación y por el respeto con el que investigas y con el que te relacionas con las familias también y con estas historias que, como bien dices tú, es una de las heridas más grandes, probablemente la herida más grande que hay en los últimos años, en las últimas décadas. Así que eso le quiero agradecer también a todos los que no, el número. Oye, sí, gracias. 669 niños hasta marzo del 2019. Así que Sí. bueno, les quiero agradecer también a todos los que nos acompañaron. Vamos a estar haciendo este tipo de actividades de forma regular.
Así que para que estén atentos igual a las redes de la Fundación. Y recuerden que hoy es el lanzamiento, esta actividad, parte del lanzamiento de nuestra campaña Derecho a tener Derecho, para que podamos seguir presionando para la existencia de una ley de garantías de la niñez. Así que eso, que tengan una muy buena tarde y gracias, Caro. Gracias por la invitación, que Adiós. estén muy bien. Cuídense, chao. Chao.